Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. Hoy os hablaremos de unos métodos alternativos al uso de should-receive de Mockery que muchos consideran más claros y expresivos. Esta sintaxis a menudo es desconocida incluso en equipos que ya usan Mockery, así que sin más dilación, vamos a verla. En el siguiente fichero de PHP hemos creado una clase calculadora que realiza la suma de dos números y devuelve su resultado. Justo debajo hemos añadido la clase de test para validar que nuestra calculadora funciona correctamente. A estas alturas del curso ya sabéis que añadir el método once o no añadirlo altera por completo el significado de un test. Mientras que en este primer código se produciría una mera modificación del comportamiento del método sumar en caso de que fuera invocado, en este segundo sí que estaríamos estableciendo una expectativa. Es decir, que nuestro código debería obligatoriamente ejecutar este método una única vez para que la prueba fuera exitosa. Por esta razón, si en el primer test asignáramos el valor 5 a la variable resultado y lo ejecutáramos, pasaría igualmente sin problemas. En otras clases comentamos que esto podía resultar lioso, ya que el método should en inglés se traduce como debería. Para evitar esta confusión, Mockery nos ofrece métodos más claros desde la versión 1.0. La refactorización sería bastante sencilla. En el primer método sustituiríamos la llamada aShouldReceive por allows, y el método sumar, en vez de pasarlo como argumento, lo indicaríamos precisamente como un método real, quitando el with. Volvemos a ejecutar y sigue pasando. El método allows, que se traduce como permite al español, ya no lleva engaño, como sucedía con shouldReceive. Para el segundo caso, en el que el método shouldReceive sí que debería ser una expectativa, también contamos con un método más explícito que es el expects. Al igual que en el primer método, también reemplazaríamos el método with con el nombre del método sobre el que se establecería la expectativa, que en nuestro caso es el método sumar. Y en este caso, como solo esperamos que se llame una única vez, podemos omitir el uso del método once. Ejecutamos el método de prueba de nuevo y sigue pasando con éxito. Como habéis podido comprobar, esta sintaxis aporta mayor claridad y semántica a nuestra prueba, por lo que debería ser una opción a considerar dentro de cualquier equipo de desarrollo. Y hasta aquí la breve píldora de hoy. Esperamos que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, un fuerte abrazo.